Liturgia para hoy, sábado 23 de octubre. San Juan de Capistrano, presbítero. San Juan de Capistrano nació en Capistrano, pueblo de los Abruzos, reino de Nápoles, en el año 1386. Fue un franciscano, predicador lleno de talento y de palabra ardiente. Arrastraba multitudes. Trabajó primero en la reforma de su orden en Francia y en Italia, y después recorrió toda Europa central para luchar contra la herejía de Juan Hus. Finalmente, predicó la cruzada contra los turcos que por entonces estaba invadiendo Hungría. Antífona. Estos son los santos que se hicieron amigos de Dios, insignes predicadores de la verdad divina. Oremos. Oh Dios, que suscitaste a Juan de Capistrano para confortar a tu pueblo fiel en las dificultades, concédenos siempre la seguridad de tu protección y conserva a tu iglesia constantemente en paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 1 al 11. Hermanos, ahora no pesa condena alguna sobre los que están unidos a Cristo Jesús, pues por la unión con Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que no pudo hacer la ley, reducida a la impotencia por la carne, lo ha hecho Dios. Envió a su Hijo encarnado en una carne pecadora como la nuestra, haciéndolo víctima por el pecado, y en su carne condenó el pecado. Así la justicia que proponía la ley puede realizarse en nosotros, que ya no procedemos dirigidos por la carne, sino por el Espíritu. Porque los que se dejan dirigir por la carne tienden a lo carnal, en cambio, los que se dejan dirigir por el Espíritu tienden a lo espiritual. Nuestra carne tiende a la muerte, el espíritu a la vida y a la paz. Porque la tendencia de la carne es en rebelarse contra Dios. No solo no se somete a la ley de Dios, ni siquiera lo puede. Los que viven sujetos a la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están sujetos a la carne, sino al Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Pues bien, si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el Espíritu vive por la justicia obtenida. Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús, vivificará también sus cuerpos mortales, por el mismo Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 23. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en tu recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. No quiero la muerte del malvado, dice el Señor, sino que cambie de conducta y viva. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos 1 al 9. En aquella ocasión, se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó:
¿Piensan que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque acabaron así? Les digo que no, y si no se convierten, todos perecerán lo mismo. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no, y si no se convierten, todos perecerán de la misma manera. Y les digo esta parábola: uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces el viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar frutos en la higuera, y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó: Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor y le echaré abono, a ver si da fruto. Si no, la cortas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Mira, Dios Todopoderoso, las ofrendas presentadas en la fiesta de San Juan de Capistrano, y a quienes celebramos los misterios de la pasión del Señor, concédenos imitar lo que celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Yo apacentaré mis ovejas y les daré reposo. Oración después de la comunión. Por la eficacia de este misterio, confirma, Señor, a tus hijos en la verdadera fe, para que la confiesen de palabra y obra en todo lugar, como San Juan de Capistrano, quien trabajó sin cesar por ella, consagrándole su vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Lección. Oremos. Te bendecimos, Dios de la paciencia, porque continuamente nos invitas a una conversión que nos libere de nuestra propia mezquindad. Queremos convertirnos a los valores del reino: desprendimiento, fraternidad, paz, misericordia, limpieza de corazón, generosidad y esperanza. Amén. Lectura. El Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes. Romanos 8, 1 al 11. El capítulo 8 de la carta a los Romanos es muy importante. Se puede titular La vida del cristiano en el Espíritu. Es el Espíritu de Jesús el que nos da la fuerza para liberarnos del pecado, de la muerte, de la ley, y para vivir conforme a la gracia. Pablo nos describe aquí un dinámico contraste entre la carne y el espíritu. Cuando él habla de la carne, se refiere a las fuerzas humanas y a la mentalidad de aquí abajo, mientras que el espíritu son las fuerzas de Dios y su plan salvador, muchas veces diferente a las apetencias humanas. Antes la ley era débil, no nos podía ni dar fuerzas ni salvar, pero ahora Dios ha enviado a su Hijo, que con su muerte condenó el pecado, y ahora vivimos según su Espíritu. Las obras de la carne llevan a la muerte, el Espíritu a la vida y a la paz. Si no se convierten, todos perecerán de la misma manera. Lucas 13, 1 al 9. Dos hechos de la vida son interpretados aquí por Cristo, sacando de ellos una lección para el camino de fe de sus seguidores. Se pueden considerar como ejemplos prácticos de la invitación que nos hacía ayer a saber interpretar los signos de los tiempos. No conocemos nada de esa decisión que tomó Pilato de aplazar una revuelta de Galileos cuando estaban sacrificando en el templo, mezclando su sangre con la de los animales que ofrecían. Sí sabemos por Flavio Josefo que lo había hecho en otras ocasiones con métodos expeditivos, pero no es seguro que sea el mismo caso. Tampoco sabemos más de ese accidente, el derrumbamiento de un muro de la torre de Siloé que aplastó a 18 personas. Jesús no aprueba la conducta de Pilato, ni quiere admitir que el accidente fuera un castigo de Dios por los pecados de aquellas personas. Lo que sí saca como consecuencia es que, dado lo caducos y frágiles que somos, todos tenemos que convertirnos, para que así la muerte, sea cuando sea, nos encuentre preparados. También apunta a esta actitud de vigilancia
la parábola de la higuera que al amo le parecía que ocupaba terreno en balde. Menos mal que el viñador intercedió por ella y consiguió una prórroga de tiempo para salvarla. La parábola se parece mucho a la queja poética por la viña desagradecida en Isaías 5 y en Jeremías 8. Para meditar. Deberíamos estar totalmente guiados por el Espíritu de Cristo, el que nos conduce a la vida y a la santidad. Ayer terminaba Pablo con la pregunta angustiosa: ¿quién me librará? Y con una respuesta eufórica: la gracia de Dios. Hoy lo explica: Dios, Padre, nos ha enviado a su Hijo y también a su Espíritu. Pablo hace aquí una afirmación valiente y densa. Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos, o sea, el Espíritu del Padre, habita entre ustedes, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús, el Padre, de nuevo, vivificará también sus cuerpos mortales por el mismo Espíritu que habita en ustedes. Estamos incorporados a Cristo en su muerte y su resurrección desde el día de nuestro bautismo. Si Él resucitó, también nosotros estamos destinados a la vida. A Él lo resucitó el Espíritu enviado del Padre. También a nosotros el mismo Espíritu es el que nos llena de vida, con tal que lo dejemos habitar en nosotros. ¿Nos sentimos movidos por el Espíritu de Cristo? ¿Es Él quien anima nuestra oración, nuestra caridad, nuestra alegría, nuestra esperanza? ¿O más bien nos dejamos llevar todavía por la carne, por los criterios de este mundo? Si padecemos anemia espiritual o tendemos al pesimismo y al desaliento, es que no le dejamos al Espíritu que actúe en nosotros. Ya nos avisa Pablo que por la debilidad humana nunca conseguiremos agradar a Dios con nuestras fuerzas, solo si procedemos dirigidos por el Espíritu. ¿Cuántas veces, como consecuencia de enfermedades imprevistas o de accidentes o de cataclismos naturales, experimentamos dolorosamente la pérdida de personas cercanas a nosotros? La lectura cristiana que debemos hacer de estos hechos no es ni fatalista ni de rebelión contra Dios. La muerte es un misterio y no es Dios quien la manda como castigo de los pecadores ni la permite, a pesar de su bondad. En su plan no entraba la muerte, pero lo que sí entra es que incluso de la muerte saca vida y del mal bien. Desde la muerte de Cristo, también trágica e injusta, toda muerte tiene un sentido misterioso pero salvador. Reflexionemos. ¿Es Cristo el parámetro para medir la gravedad de los acontecimientos destructores y para decidirnos a la conversión? ¿Nos arrepentimos del mal del que también somos corresponsables? Oremos. Dios del cielo, paciente y bondadoso, en tus manos pongo mis dificultades. Dame fortaleza para salir adelante. No permitas, Señor mío, que me aleje de tu amor. Amén.